Muy buenas tardes a todas y todos. Aquí yo creo que estamos más que en familia. La Escuela de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra les da la bienvenida. Este es un momento importante para todos en el que hemos querido reflexionar acerca de los aportes de Eugenio María de Hostos a la sociedad dominicana, entendiendo que conocer la historia nos ayuda, igual que las utopías nos ayudan a caminar, el conocer la historia nos ayuda a vivir este presente de una manera más integral, más plena y con mucha más libertad, porque conociendo lo que hemos sido podemos evitar a toda costa ser lo que no queremos ser. El acontecimiento de hoy que nos está llamando a reflexionar sobre la participación de Eugenio María de Hostos en la historia dominicana, nos complace tener a tanta gente en esta sala y nos ayuda también como aliciente, ¿no? A seguir adelante con el convencimiento de que la sociedad dominicana merece una mejor historia, un mejor futuro. Damos las gracias al doctor David Álvarez, que se encuentra en la sala. Le vamos a pedir si quiere dar un saludo en nombre de todo el equipo, ¿verdad? De toda la universidad, a los que están aquí, que nos visitan de fuera, algunos estudiantes de comunicación, profesores, profesoras que están aquí desde temprano esperando este gran conversatorio que sin lugar a dudas nos va a dejar con muchas ganas de seguir escudriñando en la vida de Hostos. Nos gustaría ver si está por ahí el doctor y puede darnos unas palabritas para comenzar este acto de manera formal y dándoles la bienvenida a todos. Gracias, Ana Bélgica. Pues es un honor estar aquí participando en esta actividad con las exposiciones de Muquien y de Alina. Y tal como tú dices, es importante constantemente regresar y evaluar lo que históricamente nos precede y que tiene que ser el fundamento de lo que vayamos construyendo paulatinamente. Esa es parte de las tareas de la Pucamaima. O sea, estamos haciendo algo en esta actividad que es propio de la universidad, que es propio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y mi saludo a todos los participantes en las diferentes partes donde se encuentren. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle la palabra inmediatamente a la doctora Muquien Adriana San, que tiene una larga data de formación en el país, pero que es historiadora, es educadora, es la primera mujer que presidió la Academia de Historia de República Dominicana, y en su haber tiene muchísimos, decenas de artículos escritos para periódicos, decenas de investigaciones que tiene y de publicaciones. Yo creo que la propia historia va a contarles alguna vez todo el aporte también que ha hecho la doctora Muquien Adriana San. La recibimos con muchísimo gusto y le damos paso de inmediato. Gracias, Ana Bélgica. Conversábamos antes de iniciar formalmente que Ana Bélgica, Lina y yo nos conocemos de hace mucho tiempo, y Ana Bélgica y yo estuvimos trabajando muchísimo en los años 90 con el proyecto para el apoyo a iniciativas democráticas, y la verdad que tuvimos una gran experiencia de trabajo en común. Sí. Cuando ella me dijo, y fue poniéndome la vacuna en la universidad, a ver si hacíamos un conversatorio, yo le dije que sí, sin pensarlo. La verdad es que esta semana tengo varias conferencias, pero no podía decirle que no a Ana Bélgica, por una razón, por el tema. Por Ana Bélgica por un lado, pero por el tema sobre todo. Me voy a permitir compartir pantalla porque voy a presentar unas reflexiones.
Así que lo voy a poner en modo presentación. Y yo le llamé honrando a Eugenio María de Hostos, porque uno de los problemas de los pueblos es que si no conocen su historia, están obligados a repetirla. Dicen muchos, pero yo digo, el que no conoce su historia no es agradecido. Y si no sabemos agradecer, no podemos enseñar a las generaciones que se fían en nosotros, que se nos siguen, en ser agradecidos por lo que tenemos. Si hoy nosotros tenemos muchas cosas en el ámbito educativo, se debe a Eugenio María de Hostos. Y si hoy la mujer jugó un papel importante en la transformación educativa, se debe a Hostos. ¿Por qué hay que honrarlo hoy? Señores, porque un pequeño diputado, muy joven por cierto, que es egresado de la universidad, cuando murió Jack Veneno, propuso un proyecto de ley que todavía no se ha discutido, que proponía el cambio del parque Eugenio María de Hostos para que lo adelante se denomine Parque Eugenio María de Hostos Memorial Jack Veneno. Horror. ¿Qué tienen que ver Jack Veneno, un jugador de lucha libre, con el insigne maestro intelectual, errante, peregrino de América, Eugenio María de Hostos? Absolutamente nada. Hostos tuvo la desdicha de que un parque que existe todavía, está muy abandonado, fuera el escenario de muchas de las luchas de este luchador que siempre sacaba unas cosas de que era rey de la lucha libre en el mundo. Bueno, yo no lo sé si es verdad, creo que sí, y tiene mucha simpatía, está muy bien, pero creo que ese anteproyecto de ley es una barbaridad. Y escribí un artículo que salió, creo que la semana antepasada, diciéndole, señor diputado, por favor, retire el anteproyecto. Y he hablado con unos diputados amigos, porque eso hay que detenerlo. Eso es un horror. Y le proponía en ese artículo al joven diputado egresado de la Pucamaima que en vez de decir eso, que hiciera el memorial, el esfinge de Jack Veneno, en un sitio donde se hiciera la lucha libre y que se recuperara el Parque Eugenio María de Hostos y que se hiciera un museo, un memorial de verdad, para que la gente supiera quién fue Eugenio María de Hostos. Hostos es tan importante que el 11 de enero se concibe, que es el natalicio de Eugenio María de Hostos, como el Día Nacional de la Educación. Y entonces, cuando se elige su fecha de nacimiento para hacer el Día Nacional de la Educación, ¿cómo es posible que le pongan memorial Jack Veneno a una de las pocas cosas que lo recuerdan? Él, yo no voy a hablar de pedagogía, voy a dar algunos datos biográficos. Él nació en Mayagüez en enero de 1839, estudió Derecho en Madrid, en España, fue un defensor de las independencias y como vamos a ver, que eso sí lo voy a enfatizar, propulsor del ideal de la Confederación Antillana. Dicen que Eugenio María de Hostos era de padre dominicano, llegó al país en 1875 y como bien dijo, y lo va a hablar mejor Alina, que es su tema, él ayudó a desarrollar el sistema educativo del siglo XIX y su gran sueño político es la unificación de las grandes Antillas. Cuba le debe mucho a Hostos, incluso tiene un sello que se le hizo en su nombre, y Hostos fue lo que le llama a uno el peregrino de América, abogando por la educación y por una sociedad
ética, y eso es muy importante. Hostos abogaba por una sociedad ética. Él hablaba, por eso en su libro Moral Social desarrollaba ese concepto de que la moral debía ser un elemento de toda la sociedad. Yo quiero enfatizar sobre Hostos el antillanista. Y aquí pongo algunas de las figuras antillanas importantes. Ustedes tienen aquí a Máximo Gómez. Este es José Martí. Aquí está Nisa Sayet, Luperón, Betances de Puerto Rico, Luperón de República Dominicana, Sayet de Haití y Hostos, que fue el ideólogo que le motivó a Betances para ese proyecto antillanista. Aquí tenemos los líderes de la América del Sur, los líderes independentistas. Un elemento interesante es que esa idea antillanista de Hostos prendió fue en el Caribe hispano insular. No prendió en el Caribe insular ni inglés, ni francés, y mucho menos holandés. De hecho, Hostos pensaba en las Antillas solamente refiriéndose a las Antillas mayores, refiriéndose, por lo tanto, y sacando en ese sentido a Haití. Él hablaba de Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Como él decía, que un cuerpo y dos alas era la unidad antillana, y ese hecho de haber sacado a Haití, aunque Luperón en su proyecto político y Betances no lo hacen, Hostos en su concepción no incluía Haití y solamente el Caribe hispano insular. ¿Cuáles eran las ideas antillanas de Hostos? Y aquí aquí están las Antillas mayores. Hostos hablaba que éramos alas de un mismo cuerpo. Y voy a leer un texto de él, que es un poco largo, pero refleja muy bien su idea. Decía Hostos: en donde acaban las pequeñas, empiezan las grandes Antillas. Son 4, escalonadas de menor a mayor y colocadas verticalmente de este a oeste al istmo americano. La más oriental es Puerto Rico, como la han llamado los ávidos españoles, Borinquen, como la llamaban los indígenas, y nos complacemos en llamarla los criollos. La más occidental es Cuba. Entre una y otra, la victoriosa Haití-Santo Domingo, enfrente de esta, al sur, Jamaica, al pie de estas islas, el orífano mar que las hiere. Arriba el sol febricitante de los trópicos, cobijándolas el cielo más limpio, más puro y más amable, purificándole el ambiente más embalsamado, la brisa que da mayor embriaguez y con más deleite pueden los pulmones respirar. Fin de la cita. Y esto yo lo trato en mi libro sobre una utopía inconclusa, Espaillat y el liberalismo dominicano en el siglo XIX. Es un libro que tiene ya, fue en el 97 que salió, tiene ya sus añitos, pero ha tenido varias ediciones y no ha perdido vigencia. Un elemento importante, yo toco también el tema del fracaso del proyecto antillanista hostosiano en mi libro sobre Volviendo al Caribe, que salió publicado en octubre del año pasado. Voy a leer algunas ideas de lo que tengo aquí escrito sobre esta unidad antillana. Las ideas hostosianas de crear una república de las Antillas inspiraron el movimiento liderado por Luperón, Betances y Nisa Sayet. El resultado fue la formulación de un proyecto político denominado la Confederación de las Antillas, o la Liga Antillana, cuyo objetivo era detener el interés de dominación y control manifiesto por las potencias imperiales en el Caribe, especialmente los Estados Unidos. Esta alianza político-estratégica de largo plazo
tuvo las implicaciones en el corto plazo por cuanto buscaba la creación de naciones libres en Puerto Rico y Cuba, últimos remanentes del coloniaje español y el enfrentamiento de la dominación conservadora de Báez en la República Dominicana. Contrario a lo que pudiera pensarse, Espaillat era un opositor a la Liga Antillana y por eso quiero resaltarlo. Y Espaillat fue un contemporáneo de todos ellos. Espaillat decía, y cito, la idea de la Liga de las Antillas puede llevarse a efecto algún día, que será cuando la Gran Bretaña dé su permiso, lo que no será difícil, y así que el gobierno español abra los ojos, lo que no es tan fácil, ni de esperarse pronto, en razón de que a los ojos de la mayor parte de los reyes tienen cataratas. La valla llegará a establecerse, no hay que dudarlo. En esta gran confederación estarán los franceses de Guadalupe y Martinica, que no conozco, los haitianos que conozco demasiado, los cubanos a quienes voy conociendo por verlos ocupados en el trabajo de destrucción de que toda probabilidad continuarán después de la emancipación, los ingleses de Jamaica y demás islas británicas y nosotros, soberbios elementos, por cierto, para construir una sociedad mixta que vaya a dar a las aspiraciones e invasiones de la raza anglosajona. Esta crítica de Espaillat era mortal, porque él decía, en la coyuntura política de ese proyecto de la Liga Antillana, no se iba a lograr. Era imposible. Cuba estaba siendo vista por los Estados Unidos, y ustedes saben que Cuba se firma la enmienda Platt a principios del siglo XX, y con la crisis que tenía España, España no podía darle la atención después de la guerra de los 10 años en Cuba. En el caso de Puerto Rico, lo único que pudo darse fue el famoso grito de Lares, pero Puerto Rico ya estaba en una situación difícil porque España tenía problemas con Estados Unidos y en el año 1898 tuvieron que cederle Puerto Rico, los españoles, a los Estados Unidos, y Puerto Rico pasa a ser posesión de Estados Unidos. Entonces, dice para allá, Haití. ¿Por qué Haití? Haití estaba en constante lucha y en constantes destrozos internos. Y Jamaica, que no tenía ningún interés, porque Jamaica le iba bien, siendo colonia inglesa. Por eso ellos decían, a los ingleses no le apuran que llegue la Liga de las Antillas y que triunfe. ¿Por qué? Porque los ingleses están muy cómodos con su dominio inglés. Fíjense que la independencia de Jamaica llega en el último cuarto del siglo XX, o sea, 1975, si mi memoria no me falla, por los años 70. Entonces, decía Espaillat, esa idea de Hostos, que fue asimilada por Betances y por Luperón, estaba condenada al fracaso desde sus inicios, desde su propia concepción, porque era unir naciones, identidades muy diversas. Y eso da pie para uno pensar por qué ha fracasado en toda América los proyectos de unificación. Y no hablemos de CARICOM, no hablemos de la CARICOM, de la Asociación de Estado del Caribe, del ALCA, de todos los proyectos de unificación han fracasado o están en un receso interminable. Entonces, esa crítica al proyecto hostosiano, le he trabajado bastante, solamente leí una parte, pero alabo mucho a Hostos, propuso un proyecto político, lo que pasa que era un proyecto político demasiado soñador. Aquí están los principales auspiciadores. Martí trató ahí está José Martí, Betances, Hostos y Luperón. Martí trató de batallar en contra de los Estados Unidos, pero ya Estados Unidos se perfilaba como una potencia hegemónica en el Caribe, ya se había definido la doctrina de Monroe y la América para los americanos, ya habían triunfado
el norte en la guerra de secesión y por lo tanto el proyecto de ocupación imperial era ya inminente. Ya el mercado de los productos de exportación estaban principalmente, era los Estados Unidos, por lo tanto el proyecto político no cuajó. Hubo intento de anexión en esos mismos momentos de la lucha de la Liga Antillana por Báez de la parte este de la isla, o sea, de la República Dominicana, de anexarla a los Estados Unidos, pero el Congreso de los Estados Unidos no lo aprobó. Y en muchas partes, según un libro reciente que publicó Bernardo Vega, ese proyecto fracasó porque había el racismo que existía en Estados Unidos, le impedía aceptar una nación negra como parte de su haber. Entonces, el proyecto ostosiano fracasó. Eso no implica que yo desmerite la calidad intelectual de Hostos. Hostos para mí es de los hombres más admirables que tuvo la intelectualidad latinoamericana del siglo XIX, y Hostos incluso no tenía dinero. Hay una anécdota que está en la peregrinación de Bayoán, que él va a visitar al presidente chileno, y el presidente chileno, cuando Hostos cruza los pies, ve que tiene un hoyo en el zapato. Y entonces le dice el presidente, pero usted es el gran Hostos. Le dice, sí, yo soy Eugenio María de Hostos y yo no vine aquí por la ropa como vestía, sino por mis ideas educativas. Ese era Hostos. Y las familias sufrió mucho porque él era un soñador y entregaba su vida a la causa. Hostos era un gran pensador. Aquí están algunas de sus obras. Moral social, que es lo que yo hablaba, que para él era esencial el tema de la ética y la moral. El Tratado de Sociología es una de los pocos ensayos del siglo XIX sobre el Caribe, que habla sobre un tema de sociología. Y esto, muy interesante, una publicación bastante reciente del archivo, es la situación científica, la educación científica de la mujer, porque Hostos fue un abanderado de la educación de la mujer. Y eso es muy importante. Hostos, Hostos siempre abogó por la educación de la mujer. No solamente en el plano tradicional de lo que en el siglo XIX y todavía muy entrado el siglo XX eran las funciones de la mujer, sino la educación científica y la mujer con su capacidad de desarrollo. Aquí está la peregrinación de Bayoán, y recientemente en Puerto Rico, no es recientemente, hace varios años, pero para mí reciente hace 15 años, porque ya todo tiene un referente. Para mí lo reciente hace 15, para un joven es ayer, pero se recopilaron las obras completas de Hostos, y realmente Hostos es su texto es profundo, profundo. Yo he trabajado el libro de la peregrinación de Bayoán, incluso le hice el prólogo a la edición dominicana de la peregrinación de Bayoán. He trabajado el tema de la moral social cuando daba pensamiento, y el tema sobre todo de sociología, por todo el trabajo que he hecho con el antillanismo de Hostos, y la verdad es que su producción y su pensamiento es profundo. Y además tenía una prosa muy culta, muy culta. Algo tan poco visible en una persona que también era un activista social, porque Hostos era un activista. Hostos, cuando ya lo van a ver ustedes con Alina, Hostos llegó y se fajó con Salomé, creó la escuela de señorita, hizo graduaciones, creó las escuelas normales. Es una cosa increíble su capacidad de trabajo en la acción y en la producción intelectual. Y por eso los dominicanos le debemos a Hostos un reconocimiento eterno. Algunos de sus pensamientos que me encantan. No hay una página en la historia de Borinquen en que la libertad no proteste contra nuestra vida de colonia. Hostos. Él era un ferviente creyente en la libertad
y en la nacionalidad, y era un defensor del movimiento nacionalista, porque para Hostos el nacionalismo, que era una ideología que se estaba desarrollando en el siglo XIX y que fue lo que llenó a los intelectuales y a los líderes políticos que llevaron a cabo los movimientos nacionalistas en el siglo XIX en toda América Latina, Hostos defendió siempre esto. La primera profesión por su importancia trascendental es la del magisterio. Y si la escuela no es lo que debe, es porque el maestro no sabe lo que debe ser. Ojalá que los maestros dominicanos tuvieran esa frase, ese pensamiento de Hostos, sellado en su memoria, en su tablet, que yo no sé dónde están, o en su casa. Y decía, derecho no ejercitado no es derecho. Derecho no vivido no es derecho. Derecho pasivo no es derecho. Para que él sea en la vida lo que es en la esencia de nuestro ser, hay que ejercitarlo. Ejercitarlo es cumplir con el deber de hacerlo positivo y vivo. O sea, él tenía una concepción sobre la necesidad de una ciudadanía defensora de sus derechos, pero no solamente de conocerlo, sino de defenderlo y de exigir sus derechos. No hay triunfo sin lucha, ni lucha sin sacrificio. Cumple con todos tus deberes y gozarás de todos tus derechos. Ningún hombre es más grande que el que se vence a sí mismo por cumplir con su deber. La sensibilidad como la voluntad son creación de mi razón. Gracias, Hostos, hoy y siempre, y por favor recemos, exijamos, vociferemos, escribamos, tuiteemos, escribámoslos en Facebook, en Instagram y en todas las redes que ustedes crean. Hay que rescatar a Hostos y que el Parque Eugenio María de Hostos se rescate para exaltar a Hostos, no a Jack Veneno. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Muquien por tan valiosa información que nos ha suministrado. Vamos a darle paso a la doctora Alina Bello para que continúe con la exponencia. La doctora Alina Bello es doctora en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Se desempeñó como coordinadora técnica del Viceministerio de Asuntos Técnicos y Pedagógicos del MINER, subdirectora de planificación de la Universidad Católica Santo Domingo, directora de registro de la Universidad APEC, es miembro de la colegiata Nuestra Señora del Cielo y de la Asociación San Jordi, desde donde trabaja temas teológicos y pastorales. Ha publicado trabajos filosóficos en la colección de filosofía dominicana del Archivo General de la Nación de la República Dominicana y en la Feria de las Ideas, publicación de la Presidencia de la República. Entre sus investigaciones se encuentran diagnóstico de necesidades de capacitación de los docentes del Sistema Nacional de Formación Profesional en la República Dominicana y en el perfil del maestro rural del suroeste del país, Azua, Barahona y San Juan. Como investigadora invitada, trabajó en la investigación Percepción de la Población Dominicana sobre el trabajo infantil. Ha publicado artículos en la prensa nacional y publica sus artículos en revistas internacionales como las revistas españolas RE, Ámbito María Corral, entre otras. Actualmente se desempeña como directora de la Escuela de Humanidades. Bienvenida, doctora Alina. Gracias. Voy a compartir con ustedes mi presentación, que busca hacer una provocación, pero también un espacio de compartir una información que entiendo que ya desde los años, vamos a decir desde los años 2000, se cayó en cuenta de que era de las menos conocidas, Hostos. Porque se habla mucho de Hostos, pero se conoce poco a Hostos. O sea, es un tema. Por eso lo que estamos viviendo. Porque lo que usted conoce y conoce bien, usted no se le ocurre usurparlo. Pero somos un país de discursos. Solamente tenemos el discurso, pero no el conocimiento. Y entonces vienen estas cosas que tanto nos preocupan y que por eso la motivación de este
conversatorio que voy a compartir con ustedes. Ahora estoy tratando de encontrar, ok, vamos a compartir la presentación. Bien, esta presentación la voy a hacer en la memoria de un amigo, el padre Rafael Torres Olivier, misionero del Sagrado Corazón, que murió ayer, pero que era un antillanista, un caribeño, un puertorriqueño y un independentista como Hostos. Con él vi a un Hostos viviente. Aparte de ver un Cristo viviente, en él vi a un Hostos viviente, por la forma en que su vida siempre estuvo ligada al antillanismo, a los caribeños, a los puertorriqueños y a la causa independentista. Una cosa interesante que quiero destacar en la figura y los aportes de Hostos, no solo a la educación, pero también a la educación, es el claro análisis que escribió en un artículo de periódico, en ese periódico de la época, El Teléfono, antes de salir del país en 1888 para Chile. Un balance de la situación de la República Dominicana bajo el gobierno de Lilis en ese momento. Y aquí están. Era como si las generaciones constructoras y reconstructoras de la patria, refiriéndose a los trinitarios y luego a los al momento de la guerra por la reconstrucción nacional, que fue la guerra contra la anexión, era como si las generaciones constructoras y deconstructoras de la patria, pidiendo cuenta de su legado a las generaciones vivas, las maldijeran. Eso fue en ese artículo que se llamó La Asamblea del 27. Y yo me pregunto si con las cosas que vivimos actualmente no estaría Hostos diciendo lo mismo, porque parecería que nos hemos vuelto locos o que se necesitará que esto se convierta en realidad. Esto está tomado del texto de González, Raimundo, de la revista Clio, donde él escribió un artículo sobre Hostos y la modernidad. Eugenio María de Hostos nació el 11 de enero del 1839, como ya les dijo la doctora Zambén, en Río Cañas, un pueblecito cerca de Mayagüez, en Puerto Rico. Sus estudios primarios los desarrolló en Puerto Rico, que era colonia española. Luego lo mandó su padre, que era abogado, a que siguiera la tradición familiar estudiando en España. Allí hizo sus estudios secundarios y luego ingresó a estudiar Derecho, la carrera de su padre, en la Universidad Central de Madrid, que es la actual Complutense. Y allí fue alumno de uno de los hombres que más impactó en la España de esa época con las ideas liberales, Julián Sanz del Río, krausista, y un hombre que tuvo que ver mucho con las ideas liberales que llevaron a la abolición, aunque por poco tiempo, de la monarquía. En 1963 publica la novela de la que ya le habló la doctora Zambén, La peregrinación de Bayoán, que era una especie de, vamos a decir así, de autonovela, porque él estaba ahí hablando de sí mismo. Él era el peregrino. Y en esa época se hace miembro del Ateneo de Madrid, institución cultural, intelectual, muy importante en España hasta el día de hoy. Él no veía claro todavía el separarse de España, sino que entendía que podía haber una convivencia de respeto. En 1865, los sucesos de la noche de San Daniel, donde la Guardia de la Monarquía arremetió contra los jóvenes que buscaban libertad y se manifestaban en las calles de Madrid, matando muchos de ellos. Él lo denunció en el periódico Iberia. Él siguió con el activismo social y político en la prensa de la metrópolis y publicaba artículos a favor de Puerto Rico y las libertades en Puerto Rico, porque la colonia en Puerto Rico tenía un férreo dominio
sobre los colonos. En 1865 estuvo haciendo activismo político en favor de la República Española. Ahí hay un famoso discurso que él pronuncia también en esa época en el Ateneo de Madrid, donde se declara antillano, caribeño, puertorriqueño y hace ver que estas tierras necesitaban la libertad. Pero bueno, eso no surtió mucho efecto, al contrario, no le cayó muy bien a los que fueron a la actividad. En 1869 se entrevista con el presidente del gobierno provisional de la República, Serrano, y pide autonomía para las Antillas. En esa época también se va a Nueva York y, como ya le decía la doctora Sambén, se reúne con Emeterio Betances, el líder de la insurrección de Lares. Luego también va a ir a colaborar en varios periódicos, viaja por América, por Colombia, Perú. Es decir, se convierte en un predicador de sus ideas. Pero bueno, como dice la doctora Sambén, no necesariamente sus ideas prendieron en el corazón de la América continental. En 1875, con 36 años, llegó aquí a Puerto Plata, República Dominicana, y conoce a Gregorio Luperón. Conoce también a Segundo Inver, Federico Enríquez y Carvajal, y funda los periódicos Las Tres Antillas y Los Antillanos. También colabora en un periódico que había en Puerto Plata que se llamaba Las Dos Antillas. Al año, en 1876, funda la sociedad La Educadora y sale de Puerto Plata hacia Nueva York para redactar un programa de la Liga de los Independientes. De ahí viaja a Venezuela, donde realmente es que inicia su labor pedagógica. Porque antes de eso, él no había sido maestro, sino más bien un activista político, un activista social, un inquieto por las libertades de las Antillas, por el antillanismo, pero todavía no había entrado en el mundo de la educación en sí. Entonces, en el 1879, a los 40 años, regresa a Santo Domingo, funda para 1880 la Escuela Normal, da sus clases de Derecho y Economía Política en el Instituto Profesional, que era el nombre que tenía lo que hoy conocemos como la Universidad de Santo Domingo, Autónoma de Santo Domingo, que se llamaba Instituto Profesional. Pero en ese momento, él estaba buscando crear en el país una especie de institución que formara maestros. ¿Por qué? Bueno, porque él entendía que a partir de la formación de maestros se generaba un grupo de personas que se convertían en masa crítica para poder ser la levadura que levantara el conocimiento de los demás. No solamente fundó la Escuela Normal, sino que se fue a Santiago y en 1881 fundó la Escuela Normal en Santiago. O sea, no se quedó en Santo Domingo. Además de eso, en 1882 viajó por el interior del país, San Cristóbal, Baní y Azua, difundiendo su pensamiento educativo. Eso es interesante porque era un hombre de acción. O sea, no era un señor teórico que se sentaba a decirnos lo que debía hacerse, sino que sus ideas las llevaba a todo el conglomerado social del país en esa época. Imagínense ustedes lo que era en esa época viajar por la República. Que hoy yo hablo de viajar y quizá ustedes piensan que, bueno, sí, eso es sencillo ahora, pero en aquellos años no lo era. En 1884 celebra la primera graduación de los maestros de la Escuela Normal. Pronuncia su famoso discurso publicado bajo el título Apología de la Verdad. Fíjense que dice maestros. A veces tenemos la idea de que las dos cosas iban juntas, las maestras y los maestros. No, no. La escuela de maestros, porque recuérdense de la época en que se vivía. Y eso es una época difícil, donde no necesariamente estaban permitidos a todas las
a las mujeres estudiar. Entonces él comenzó con una graduación de maestros de la escuela normal. En el 1887 publica su libro Lecciones de Derecho Constitucional y la graduación de las primeras maestras normalistas. Eso es algo que tienen que ver como algo sin precedentes. No había habido nunca una graduación de maestras normalistas, pero si se dan cuenta, el instituto estaba dirigido por Salomé Ureña de Enríquez. ¿Por qué? Porque cuando él llegó al país, Salomé tenía el nivel necesario para ser maestra y directora de un centro de señoritas que se preparara para poder asumir la labor que tenía el señor Hostos en su cabeza. Hablamos mucho de Salomé, pero no entendemos el preclaro espíritu que habitaba esa señora. Y nos quedamos simple y sencillamente en los cuentos, en lo que se cuenta, pero no bajamos. Cuando un hombre como Hostos, con las ideas revolucionarias de Hostos, pero con las ideas científicas de Hostos, llega al país, encuentra un grupo de personas que tenían el nivel para poder seguir sus ideas y para poder incluso comunicarlas, porque entendieron, sintonizaron, porque eran del mismo sentir en relación a lo que debía ser el progreso y el desarrollo de la República Dominicana. Entonces, en esa época, también funda en 1888, un año después, la Escuela Nocturna para la Clase Obrera. Miren qué interesante. La escuela normal, funda la normal, gradúa el primer grupo de maestros normales, gradúa el primer grupo de maestras normales y funda la Escuela Nocturna para la Clase Obrera. No creo que el país estuviese muy industrializado, pero para tener una clase obrera organizada, pero él ya preveía el futuro y comenzó a formar a los trabajadores en una escuela nocturna. También publicó su Moral Social y pues con todo lo que aconteció al inicio del gobierno de Lilis, sale de Santo Domingo con su familia para Chile porque el gobierno de Chile le pidió que fuera a Chile a ayudar a la reforma educativa chilena. No voy a extenderme con lo que pasó en Chile porque la conferencia no es sobre lo que pasó en Chile con Hostos. Pero voy a dar un salto. Hostos hizo lo que tenía que hacer en Chile y regresa en 1820 a la República Dominicana, 1890 a la República Dominicana, a los 64 años de edad. Y viene llamado por el gobierno de Horacio Vázquez para reorganizar la educación pública del país. Imagínense, reorganizarla. Ya usted sabrá cómo quedó. Entonces, cuando llega, sus discípulos de la escuela normal lo esperaban, los que quedaban fieles al ideal, e inicia la labor de reorganizar un sistema educativo abandonado durante 12 años. Parece ser que el problema de la educación dominicana es como una maldición que tiene, porque si uno estudia a Hostos se da cuenta de cómo se desbarató todo y Hostos regresa y se encuentra otra vez que tiene que comenzar a armar el sistema educativo que había sido abandonado. Cuando decimos abandonado es que las ideas progresistas, las ideas científicas, las ideas metodológicas se habían abandonado y se habían instaurado en lugar de eso vamos a decir así, un cajón de zapatero, sin desmedro de los zapateros, de donde se sacaban creencias, tabúes, cuentos de camino, y eso era lo que se enseñaba. Es decir, la escuela perdió su norte de formar hombres y mujeres libres y de enseñar a pensar con la luz natural de la razón. Entonces, en 1901, dicta a sus discípulos sus lecciones sobre sociología, mientras hace gestiones para que el Congreso apruebe una nueva ley de instrucción pública. Este señor, que había pasado una vida austera, que su salud no era buena, estaba dando viajes al Congreso
para que aprobara una nueva ley para poder desarrollar sus nuevas ideas sobre la educación, porque lo que encontró ya no estaba a tono. En 1902 es nombrado director general de enseñanza pública y también director de la Escuela Normal de Santo Domingo, que fue lo primero que hizo cuando llegó con sus discípulos, reintegrarse a su antiguo trabajo. Muere el 11 de agosto de 1903, sin ver realizado su sueño de la Unión de las Antillas y sin haber podido reorganizar la educación dominicana. Sus restos descansan en el Panteón Nacional. Quisiera mencionar algunos aportes directos de Hostos. Primero, su obra, Pedagogía. En ella expresa que la enseñanza no puede basarse en las memorizaciones con falta de uso de la intuición y el razonamiento inductivo. Es decir, con repetir lo que otro dice. También nos aportó el derecho, porque escribió lecciones de derecho constitucional, de derecho penal que no se publicaron, que quedaron en manuscrito, de derecho internacional también, que quedó en manuscrito. También escribió los manuales. Al día de hoy, y aquí hablo ya como docente, ustedes y yo estamos oyendo que nos están pidiendo las guías pedagógicas. Y las guías, y ustedes están oyendo, ¿verdad?, que hablan de guías pedagógicas, porque entonces, si estamos enseñando por competencias, necesitamos las guías pedagógicas. Bueno, pues el señor Hostos tenía los manuales, algunos escritos por él y otros dictados a sus discípulos, que servían para que pudieran seguir el plan del curso. Se conservan sus apuntes de geografía universal, política e historia, manejo de globos y mapas, historia de la lengua castellana, entre otros. Eso a mí siempre que estudio a Hostos me llama la atención, porque ahora estamos ahí, volvemos ahí, y sin embargo, cuando nos tuvimos la suerte de tener un Hostos, simplemente no entendimos, o mejor dicho, no quisimos entender. También nos legó sus ideas en cientos de artículos de prensa, cartas, memorias y proyectos. 3 aportes todavía pendientes de lo que el Hostos nos dio. 1, la modernidad. Él encaminó su esfuerzo a crear un marco jurídico que garantice una educación gobernada por la luz natural de la razón y no por la tradición y las creencias. Eso está pendiente. No hemos llegado a desarrollarlo, no del todo. Tenemos algunas instituciones que lo hacen y tenemos otras que cuentan todavía con un oscurantismo que nos preocupa. Y no sabemos hacia dónde iremos, porque imagínese usted, si todavía la modernidad no termina de asentarse, dígame usted. Otro elemento pendiente es la transformación social, porque con la formación de maestros Hostos intenta crear una masa crítica que pudiera servir de germen civilizador de la sociedad mediante la acción educativa. Pero ustedes me van a decir, yo no voy a decirles, pero ustedes me van a decir si esa transformación social ustedes la ven a la vuelta de la esquina o tendremos que esperar, qué sé yo, 100 años más, 200 años más. Y otra cosa que también está pendiente de Eugenio María de Hostos, de sus aportes, que no lo hemos logrado, la moral social. Una moralización de la sociedad basada en el reconocimiento del deber, no en creencias, en tabúes, no en ambiciones, no en corrupción, no en acumulación originaria con lo ajeno, con lo que es de todos. Entonces, yo creo que Hostos, vilipendiado en el pasado por Lilis y su grupo, que prefirieron vender sus ideales, sacarlo del país y ganarse un salario en un gobierno que convirtió a los dominicanos en una educación, convirtió a la educación dominicana en esto que estamos viendo, porque esto viene de lejos. La doctora Muquien Sambén, especialista en el tema, puede hablar con propiedad sobre esa figura de Lilis y cómo Hostos se tiene que ir, porque cómo era la situación del país, que él no pudo aguantarla. Y luego está el hecho de que todavía al día de hoy andamos peleando de que la gente respete lo ajeno y andamos peleando por un sistema de derechos, por una institucionalización del país. Entonces,
hemos fallado como sociedad a los ideales del maestro, como decía la doctora Sambén. Su proyecto fracasó, pero no porque el proyecto fuera malo, sino porque lo sembró en un mal sitio donde había mucha gente con necesidad de hacerse rico, con necesidad de falsear, con necesidad de violentar, y donde hay un espíritu noble, esas cosas afectan. Y Hostos era un espíritu noble y no pudo sembrar en este terreno, más que en algunas mentes, porque no vamos a decir que no sembró y que no cosechó, claro, pero ya vieron en quiénes sembró y en quiénes cosechó, y el resto qué, porque eran muchos. Bueno, pues el resto no estaba. El resto prefirió sueldos, salarios, quizá una pistola en la cintura y que le dijeran, hicieran un saludo. Y entonces, por todo eso, vendimos el desarrollo, el progreso, la civilización que nos traía las ideas de Eugenio María de Hostos. Aquí les dejo algunas reseñas de donde he sacado las cosas, porque todo lo que está ahí ha sido tomado de textos. Y bueno, pues nada, muchas gracias y espero sus preguntas. Muchas gracias, doctora Lina. Tenemos la intervención del señor Johnny Cruz, que se encuentra en la sala, para que nos comparta unos pensamientos, unos comentarios sobre Hostos. Adelante, Johnny. Johnny ha Buenas estado tardes. comentando ahí en el chat. Sí. Muy bien, bienvenido, Johnny. Adelante. Gracias, para que lo digas gracias. de tu viva voz. Muy bien, buenas tardes y gracias por la oportunidad. Le escribía en el chat que realmente esta es una actividad que tiene un gran valor en este momento en el que yo pienso que, como en otras oportunidades, porque no es nada nuevo, hay sectores que están muy interesados en pasar un paño oscuro sobre la historia, en donde los protagonistas de la libertad, de pensamiento liberal en nuestro país, vayan desapareciendo. En el caso de Eugenio María de Hostos, lo hemos visto, no necesariamente ahora con la propuesta inaceptable del joven diputado, sino que se redujo, el nombre de Eugenio María de Hostos se redujo en nuestro país, en nuestra sociedad, a la relación con un parque donde se celebraban lucha libre, un espectáculo de lucha libre, y sin pensar un poco más allá de quién fue Eugenio María de Hostos. Y pienso que eso no es un accidente, como tampoco lo es ahora. Por eso hacía la pregunta con un poco de, quizás de sentido de propuesta, y es si no es viable construir en este momento una propuesta formal que rescate la exaltación de la figura y del pensamiento hostosiano como una manera de que en nuestro país se pueda empoderar un poco sobre este pensamiento y esta línea de idea, y entonces se pueda rescatar una parte por lo menos esencial de esa propuesta. Yo comentaba y escribía hace un tiempo a raíz de la propuesta del diputado, que cómo es posible que nosotros pretendamos y se acepte como que no pasa nada, quitarle el nombre o añadirle un nombre por encima al de Eugenio María de Hostos en un lugar en el que, lejos de afectar esa imagen, lo que debíamos de hacer es reforzarla, de convertir ese parque realmente en un espacio en donde las generaciones presentes y futuras puedan entonces hallarse de frente, de cara, con ese pensamiento, con esa obra, y que sirva de estímulo para que tanto educadores como educandos puedan hallar allí la real razón de la educación en nuestro país. Y pienso que entonces esta sociedad tiene un sector que puede hacer eso,
Y aquí están ustedes con este evento que puede ser quizás la base para que esto pueda realizarse. Por lo tanto, los felicito y me siento realmente muy contento de que esta iniciativa se haya dado en este momento. Gracias a la maestra Muquien y a la maestra Alina, excelente exposición y muy nutritiva. Muchas gracias, Johnny, por tu reflexión. También vamos a darle el paso a la profesora Rosario Medina, quien es profesora de la Escuela de Comunicación. Adelante, Rosario. Muchísimas gracias, Fanny. Las doctoras, las tres, gracias por permitirnos este momento con ustedes y con su aporte intelectual. Preguntaba yo, que soy egresada del Instituto de Señorita Salomé Ureña y que hasta mi promoción, puedo contar de ahí por la experiencia, teníamos ese influjo y se nos hacía saber mucho quién era Hostos y teníamos toda esa influencia a través de la herencia y del legado de Salomé Ureña de Enrique. Si esto es fortuito, si la intención, porque pudiéramos quedarnos y un poco también conecta con Johnny en algún momento, porque soy analista en la radio y también hice, antes de poderlo conversar, hice ese resumen y decía, pero pareciera que hay sectores interesados de vez en cuando y de manera en la historia sistematizada de borrar su legado. ¿Ustedes lo ven así o a lo mejor yo tengo un poco de ficción en mi cabeza? Bien, vamos a pasar a algunas preguntas de las que están en el chat. Pregunta María Mariñez, ¿qué se debe hacer para volver al pensamiento de Hostos? Supongo que en las escuelas. Ay, ay, ay. Primero hay que buscar un ministro de educación que conozcan educación y que estén dispuestos a asumir el riesgo. Porque esto supone romper una estructura marcada por el clientelismo y por fuerzas políticas que no necesariamente de partidos, como la ADP, que es una fuerza política al interior del ministerio. Y yo creo que supone ponerle el cascabel al gato cuando tú antepones a los maestros por encima incluso de la burocracia existente en los ministerios. Y cuando eso ocurra, no solamente en las escuelas, sino también en las universidades, donde la burocracia no sea tan importante como deben ser lo que estamos en las aulas, lo que estamos educando, entonces habrá, yo creo que un proyecto educativo efectivo. No sé qué piensa Lina sobre eso. Bueno, estoy de acuerdo en que primero necesitamos renovar esa matrícula de posibles encargados del área educativa a todos los niveles, no solamente el que encabeza el ministerio o las que encabezan o encabezan el ministerio. Es un cambio radical porque también está ligado a la voluntad política para que eso pueda darse. El cambio en la educación no basta con que un sector pequeño lo quiera, tiene que ser una cruzada de todos y que haya voluntad política para hacerlo. No es tan sencillo montar un sistema educativo, como dice la doctora Sambén, cuando el clientelismo es el norte y las fuerzas políticas no necesariamente partidarias, aunque también partidarias, son el pivote en el que se mueve el proceso educativo. Al final, no sabemos si interesa que los niños se eduquen o interesa que sean más estúpidos. No sabemos si interesa que la sociedad dominicana alcance su mayor nivel civilizatorio o si interesa que sea una sociedad bárbara, como hemos visto episodios de la vida nacional, porque convenga a los intereses del clientelismo. Nosotros tenemos evidencia en estos tiempos de más
para poder hablar del salvajismo en que vivimos, comenzando por aquello que todos vimos con horror de cómo le dispararon a aquellos pastores jóvenes que iban en un carro, que venían de predicar y terminaron muertos, hasta ver cómo tenemos un tema con una pastora también por ahí. O sea que es una república de la barbarie. Yo creo que si Rómulo Gallegos volviera, pudiera encontrar aquí un buen espacio para trabajar los temas de civilización y barbarie, porque estamos nosotros como si estuviéramos involucionando o nos fuimos por un hoyo negro y caímos 2 siglos atrás. No sé. Hay un tema aquí que, como bien dice la doctora Sambén, tenemos que verlo desde el punto de vista de cambiar estructuras y mentalidades. Muy necesario. Gracias, doctora. Conectando con lo que ustedes decían, la señora Miriam Laureano nos dice que está totalmente de acuerdo y que en estas actividades se deben de llevar a otras que generen sonido en la sociedad y que nos lleven a lograr el reconocimiento que merece Hostos. Este encuentro debe ser una primera actividad y no dejar que caiga el impulso en ese sentido. Tenemos una última pregunta. Pregunta Daniel Heredia, ¿a qué grado creen que se está implementando los ideales de Hostos en la República Dominicana? Y si se implementaran estos ideales de manera frecuente, recurrente y a gran rango, ¿la educación actual mejoraría? Bueno, vamos a aclarar que Hostos no puede ser implementado. ¿Ok? Primero, porque la República Dominicana sufre de creer que las ideas y el desarrollo de las ideas es un bálsamo que uno se pone cuando se corta y se lo unta. Eso no es así. Hostos no puede ser implementado, Hostos no se implementa. Hostos primero hay que estudiarlo profundamente. Segundo, hay que sintonizar con las cosas que planteó para actualizarla en el siglo XXI, porque lo que él planteó como hijo de su época, pues era de su época, hay que actualizarlo. Tercero, hay que formar una legión de maestros capaces de entender a ese Hostos, pero no como cliché y propaganda, no, sino como estilo intelectual y personal de vida. Porque eso no es de que ahora yo soy hostosiano y salgo por ahí, hago 40 encuentros de Hostos y ya yo soy hostosiano. Déjese de historia. Eso se llama utilización de la figura para fines personales. Entonces, aquí en este país somos especialistas en esto. Todo lo que llega aquí termina convirtiéndose en un estandarte, aunque nadie sepa cómo. Porque es que hay que leer, hay que tirar mucha hoja para la izquierda, hay que discutir con otros que han leído, no con los que no leyeron. Hay que ir a juntarse con personas que han estudiado, por ejemplo, la doctora Sambén, que es especialista en el siglo XIX. Para entender a Hostos hay que entender el siglo XIX. Pues si usted no entiende el siglo XIX, ¿qué es lo que usted va a entender de Hostos? Usted va a entender cualquier disparate que le dijo uno que se puso, perdonen la expresión, el brazo aquí, el libro aquí. Sus axilas conocen muy bien lo que dice el libro, pero su cabeza no. Entonces, así no. Usted tiene que juntarse hacer conversaciones interesantes con personas que han estudiado. No con que dicen que han estudiado, no. Personas que han estudiado, que tienen una producción intelectual valiosa, porque hay 2 tipos de producciones intelectuales. Una que son, vamos a decir así, no arbitradas, que no tienen ningún valor más que para su dueño, y las que son arbitradas y reconocidas, porque quienes la escribieron son especialistas que han estudiado, se han quemado la pestaña y han entrado en diálogo con otras latitudes donde han encontrado que le lleven la contraria, que le digan que eso no es así, agárrelo de nuevo, vuelve y léase lo que usted no lo entendió. Ese tipo de gente es el que hay que leer y con ese tipo de gente que hay que conversar. Y ese tipo de personas es lo que Hostos nos hubiese recomendado. Y entonces, cuando tengamos ese grupo de maestros formados con ese nivel, entonces veremos a ver si se puede actualizar una educación siguiendo los ideales científicos que planteaba Eugenio María de Hostos, y científicos y progresistas. No sé qué piensa la doctora Sambén. 100% de acuerdo contigo, nada que agregar, porque no es ahora aplicar todo lo que decía Hostos, no.
es sus ideas fundamentales y estudiarlo, pero siempre un pensamiento es producto de un tiempo. Me encanta una frase de Halkin que lo leí hace mucho tiempo, dice hace mucho, como 30 años, que decía, los hombres y mujeres estamos vestidos con los vestidos de nuestro tiempo. O sea, hay ideas que se van desarrollando en determinadas circunstancias históricas, políticas. O en la época en que Otto nació, estaba el romanticismo liberal, pero estaba el positivismo iniciando. Era la revolución industrial, todavía no se había desarrollado el imperialismo como se conoce. Nacieron otros pensamientos, o sea, era un siglo del XIX muy convulsionado, pero también con una realidad política muy diferente, porque Estados Unidos no era la potencia de hoy, Estados Unidos era una potencia en emergencia, y las potencias que estaban en vigencia estaban reculando, porque habían perdido espacio en el Caribe, como era Inglaterra, Francia, España. Entonces, las ideas son productos de su tiempo. Seres como Otto fueron más allá de su tiempo, pero siempre llevan el puesto, el lastre de las cadenas de donde nació. Entonces no es aplicar a Hostos, no es tomar sus ideas, pero sobre todo su convicción de que la educación era la mejor manera para que los pueblos pudieran cambiar. Ese es el punto. Entonces, por ejemplo, ahí hay una pregunta que yo estaba viendo, que ¿por qué Otto era tan avanzado con la mujer? Porque era un pensador y no estaba de acuerdo con la exclusión a que estaba sometida la mujer del siglo XIX. Entonces, pocas personas, pocos hombres sobre todo, tenían esa mentalidad y abogaban por una educación de la mujer como una manera de liberarlas. Entonces, pensamiento muy avanzado. Agradecemos de verdad, esto ha sido, yo decía, va a ser una noche histórica, pero en realidad sí, porque a partir de hechos concretos a veces podemos generar muchas acciones que cambian la historia. Gracias a todos y todas por venir.